A ver, Ramónica. Ya estamos aquí. Un minuto, por favor, un minuto para comenzar. Estamos a punto de empezar con esta presentación de Tendencias 2023. Un minuto nada más y comenzaremos. Entonces, vamos a punto de comenzar. En unos segundos estaremos ahí. Ya estamos listos. Y pues hola, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes hoy aquí. Diría que es la primera presentación del año, pero ya me aventé una confusón y entonces esto es la segunda presentación del año, un regalo de Reyes. Yo soy Gustavo Prado, entonces yo soy el líder en Trendo MX, que es la agencia mexicana de tendencias, y vamos a estar hablando de qué es lo que va a estar pasando en muchos órdenes en la perspectiva de consumo durante el año 2023 en nuestro México. Ciertamente hay muchísimos reportes que lo que están haciendo es que hablan de lo que va a pasar en el mundo, pero aquí lo que pasa en el mundo no nos interesa, porque a nosotros solo nos interesa qué va a pasar en nuestro país. Como por supuesto este reporte, ahorita que acabo yo de hablar, va a estar disponible en todas nuestras redes para que ustedes lo puedan descargar y seguir analizándolo, pero como básicamente qué flojera estar leyendo reportes, entonces en la primera página viene el link a esta misma presentación que se va a cargar a través del YouTube y entonces ustedes me pueden poner a hablar mientras ustedes hacen alguna actividad productiva y yo mismo se los puedo contar y explicar y con eso todo será muy sencillo. Particularmente le quiero agradecer. Este año hemos participado pues con muchísimas instancias, entre las cuales está por supuesto la saga Nafusoni, el Bajío Moda, la Canaibe de Guanajuato, el colectivo Fashion Forward, Innova Moda en Tijuana, Intermoda en Guadalajara, Pei Garza, con quien estoy en el radio, el Reforma Moda, que siempre estamos haciendo contenidos, Zapica, la agencia Three Monkeys, que es una agencia de relaciones públicas y comunicación, y asimismo a todos nuestros clientes que nos han permitido llevar a cabo toda una serie de investigaciones en todas las industrias y en los campos que les ocupan y que pues gracias a ello ustedes ven la imagen pública de un Trendo que en realidad se dedica a la investigación de mercados para todos estos clientes que nos confían pues sus marcas, sus intereses y la perspectiva de sus negocios. Particularmente les tengo que contar que de hecho Trendo no es la única agencia de tendencias, entonces hay otras en México, pero lo que sí es una gran diferencia es que nosotros somos la voz predominante en las redes sociales en la conversación de tendencias. Este año estamos llegando, cosa que me da mucho orgullo, a casi 1 millón de likes en el TikTok y 55,000 seguidores directos. En Facebook andamos en 161,300, en Instagram estamos llegando a los 52,000 y cacho, en YouTube tenemos 21,000 suscriptores y 1,200,000 vistas, y en Twitter es menor, porque pues Twitter es como para otra generación, entonces ahí solo tenemos 5,122 seguidores, pero con esto, una de las cosas fundamentales es que si hablas de tendencias y básicamente no alcanzas estos números, quiere decir que lo que estás diciendo no tiene relevancia. Oí por ahí alguna opinión que decía, ay, estos de Trendo divulgan todo lo que saben. No, lo que ustedes están viendo en presentaciones como esto es solo la punta del iceberg de muchísimas cosas que estamos averiguando y que se pueden dar a conocer, pues precisamente porque pueden ser para el público. El secreto de Trendo es que siempre está de buen humor, no regaña a nadie, nosotros no estamos para crear conciencia de nada, simplemente Trendo está para contarte de una manera alegre y divertida cómo es que viene el consumo, qué es lo que va a pasar en las actitudes de la gente, sin regañar, solo compartiendo y alegrando. Y precisamente ese es el espíritu Trendo, entonces yo los invito a seguirnos a través de todas las redes. Trendo está haciendo ahorita estudios de mercado, estudios generacionales, focus groups, estudios de campo, tanto regionales en muchas regiones del país, como en la TAM, que ya empezamos a extendernos. Tenemos una plataforma de tendencias por suscripción. Esto existe también en muchas agencias de tendencias, a lo que es un servicio pues que no todo el mundo conoce que hace Trendo, y hacemos prospectivas en diseño, interiorismo, tendencias en retail, en e-commerce, en redes sociales,
hacemos muchísimo de conferencias y eventos para empresas, poder dimensionar las narrativas de marca, videos de tendencias y capacitaciones corporativas. Ustedes me pueden oír todos los lunes a las 11 de la mañana con mi amiga Adela Micha y los jueves cercano a las 9:50, casi las 10, estoy con mi amigo Pei Garza también a través del radio. Y asimismo hemos podido establecer toda una serie de colaboraciones. Por ejemplo, la revista Architectural Digest, aquí en su versión española, está hablando del color peltre o continuamente todo lo que aparece en el Reforma. Llevamos 8 años en el mercado y esto está hablando de que Trendo pues ya es una idea consolidada. Cada semestre estamos sacando 4 líneas de tendencias diferentes con 4 narrativas y cada año hemos podido hacer la idea del color del año que ha sido extraordinariamente exitosa y que pues nos ha permitido hacer algo que ustedes no se dan cuenta. Si nos equivocáramos en el color que estamos pronosticando, pues entonces ahí sería un gran indicativo de qué tanto podemos tener la voz cantante en este tema de predicción de tendencias y por fortuna siempre hemos llegado con mucha exactitud a qué es lo que va a pasar en el año siguiente. La palabra del año 2023 es la palabra melancolía. Y resulta que en todas las encuestas y en todos los indicativos en el planeta está subiendo mucho los índices de tristeza. Ya no es solo esto del Blue Monday, que ya ven que es ahorita en enero, sino que ya básicamente es es un año azul. Y esto básicamente es un barniz general como de melancolía que se está tiñendo con la recesión anunciada y con esto de que la pandemia se va, pero no se va, ya se volvió parte del paisaje permanente. Melancolía es el dulce dolor de querer volver a un tiempo donde estábamos mejor y la incapacidad de volverlo a hacer. Tal cual decían los memes, el 2019 era el mundo donde éramos felices, pero no lo sabíamos. Y algo fundamental es que esta incapacidad de volver al pasado es una fuerza de cambio. A través de ese dolor vamos a poder entender que ahora sí el siglo XXI se nos revela, pero no es lo que todo el mundo decía que iba a ser así como que el siglo de la fraternidad, la hermandad, la paz, etcétera, sino que como nosotros siempre dijimos en Trendo, es un tiempo distópico y hoy más que nunca la singularidad está cerca, que será una frase que estaré explicando a lo largo de esta presentación. Particularmente el color del año es el color peltre, que si nosotros pensamos en esta idea de melancolía, pues ¿qué más hay melancólico que esto de que tu abuelita te sirva en una ollita de peltre tu atole? Eso es específicamente mexicano y particularmente hay otro reporte que es el reporte peltre acerca del color del año que ustedes pueden descargar directamente aquí en el link que se encuentra en la parte de abajo de esta página. Muchas manifestaciones que están sucediendo a través de los elementos del diseño y el arte en México están precisamente en sintonía con este color y ya lo hemos visto aparecer tanto en colecciones de moda como en toda una serie de manifestaciones de diseño. El 2023 es el año del conejo. Según los chinos, el año del conejo es menos espectacular que el año del tigre que acabamos de pasar en 2022 y pues nada más no queda más que decir, pues es menos espectacular que se nos espera. Particularmente las cadenas de distribución en todo el planeta siguen sin recomponerse desde lo que había pasado ya en el 2022 y esto está haciendo que haya pues mucha inflación y que de hecho hay una serie de productos que todavía no se puede normalizar su distribución. Los coches, por ejemplo, están teniendo muchas dificultades porque no hay los circuitos necesarios y ahorita, por ejemplo, en diciembre, sorprendentemente, no hubo pavos, había escasez de pavos, pero eso es muy curioso porque los pavos, aparte de todo esto que les cuento, tuvieron su propia pandemia. Ahora, todo el planeta está amenazando con una recesión económica y esto va a ser particularmente grave para todos aquellos que están en renunciar a la idea del trabajo, que dicen que ya no quieren trabajar, ya nadie quiere ir a las oficinas, ya todo el mundo está en la renuncia rápida, la gran renuncia, todos estos nombres que ahora están saliendo, pues la gente se va a dar un ranazo contra la realidad durante el 2023 en un año de recesión, que por más que tengan este tipo de expectativas, pues difícilmente van a encontrar cómo poder subsistir y cómo poder ganar dinero en un escenario que va a ser tan poco propicio a estar precisamente con estos movimientos de cambio en este año. Y particularmente, como ya se ha visto, por ejemplo, en lo que está haciendo Elon Musk en Twitter, nos estamos empezando a dar cuenta que hay muchos factores de manipulación y que muchas cosas que ya estaban allá atrás y que de repente se pensaba que eran falsas, en realidad son verdaderas. Eso que hizo él de poder limpiar a Twitter de todo esto que era el poder sesgar la voz para que solo se viera un lado de la realidad,
es algo que estamos empezando a tener conciencia, pero que de hecho está pasando en todos los órdenes, en la política, en el entretenimiento, etcétera. Entonces, como siempre dicen, todo el mundo estaba en estas cosas de innovación que dice que ya ahora sí, ya venía el NFT, ya venía el metaverso. Entonces, Nassim Taleb, el sabio este que escribió lo de los cisnes negros, ha dicho que todo lo que tiene que ver con Bitcoin es en realidad un test de inteligencia. Quien crea que esas cosas de verdad van a ser preponderantes, pues básicamente está demostrando que no entiende bien por dónde viene el tema del futuro. Y particularmente algo que va a estar sucediendo ahorita es que esas cosas no fueron la revolución, pero a partir de este momento se está dando una revolución tecnológica casi que inesperada, pero que va a hacer que realmente a partir de este momento todas las cosas cambien. Yo muchas veces les he dicho que los siguientes 10 años, ya nomás son 7, es la última década para ser feliz, me mantengo en ello, porque después ya vienen los problemas del calentamiento global. Pero con lo que está pasando en el 2023, hay un nuevo jugador en el campo de juego y eso básicamente va a hacer que todo se transforme de una manera inimaginable. Y yo básicamente ya pensaba que ni siquiera me iba a tocar verlo. Resulta que en tiempos de Bebé Peña Nieto, mi rey Tlatuani, México para el año 2050, México iba a ser la quinta economía del mundo. Pero ahorita como vamos y todo lo que está sucediendo, estamos en un sexenio de crecimiento cero, lo cual va a provocar que en el año 2050 México sea no la quinta, sino la 11ª economía del mundo. Y particularmente esto de lo que estamos hablando es que la década de los 20 en México fue una década perdida. No hubo crecimiento económico, no hay expectativa de crecimiento. Efectivamente nos va a tocar todo este tema de la recesión. Y una cosa que se está discutiendo mucho es que resulta que si hubiéramos seguido con el crecimiento económico que había en tiempos de don Porfirio, ahorita, hoy, todos los mexicanos ganaríamos 3 veces más, porque tendríamos una economía 3 veces más grande. O sea, que aquello que tú ganes, imagínate lo multiplicado por 3 mensualmente, e imagínate cómo estarías. Y resulta que de la misma manera, con lo que está pasando en este sexenio de crecimiento cero, de cómo empezó el sexenio a cómo terminó, si no hubiéramos estado en un sexenio de un crecimiento tan bajo, al final hubieras tenido el 20% más de lo que tienes ahorita. Y ahí, por ejemplo, la gente se va con la finta de que el dólar pues no está subiendo de precio, que se ha aumentado el salario mínimo, sí, pero estamos en una inflación de 8.9% anual. Entonces, cuando tú ves eso, pues ves el golpazo que le va a dar a la economía personal y particularmente la ruta económica no va bien. Cuando nosotros estamos viendo qué es lo que va a pasar en el futuro, uno de los puntos fundamentales es ver qué va a pasar con el dinero, porque esto, pues sí, podrá haber mucho coche eléctrico, pero ¿quién va a tener el dinero para comprarlo? Entonces, aquí en México eso es lo que realmente marca las campanas de la realidad. Esto que se ve ahí es una página de Instagram, es una cuenta de Instagram que se llama Extinction Rebellion México. Ya casi llega a los 10,000 seguidores y particularmente esto es algo muy curioso porque es un movimiento mundial. Resulta que Greta Thunberg fue el lado amable de lo que había sido todo esto de que ya viene el calentamiento global con todo. Y lo que sí hemos estado notando es que en los museos la gente se está pegando con cola loca a los cuadros. Resulta que estos muchachos que se pegan a los cuadros son parte de este movimiento de Extinction Rebellion y es un movimiento que fundaron en Inglaterra Gail Bradbrook y Roger Hallam. Y particularmente este señor Hallam tiene un video que ahí ustedes le pican y dice consejos para la gente joven mientras enfrentan la aniquilación. Y es un señor que básicamente este es pues francamente un terrorista. En el aeropuerto de Londres se puso a volar drones, pues precisamente para que los aviones tuvieran, pues o sea, te puedes aventar un avión entero con esto. Y lo que él está diciendo es que en el futuro inmediato, de plano así, es increíblemente alarmista, se va a acabar la comida, vas a ir a un supermercado, no vas a tener que comer y ahí te van a comer los demás. Entonces, el mensaje que él está dando es un mensaje increíblemente preocupante como nivel película de zombies. Y también hay otro grupo en Alemania que es Let's Generation, la última generación, que ellos tienen la bandera de que son la última frontera para que la gente joven todavía pueda hacer algo en contra del calentamiento global. Sus líderes son Lina Eichler y Henning Jeschke, que han hecho huelgas de hambre y han estado hablando de la necesidad de que gente muy, muy joven, 17, 18 años, se esterilice por todo lo que va a venir. Y curiosamente, un parte fundamental de estos movimientos es que ya están hablando de que el verdadero enemigo no es la moda, no es la carne de res, es el petróleo.
Entonces tienen una línea que se llama Just Stop Oil, que lo que están haciendo es que están cerrando carreteras, están haciendo un montón de movimientos que están hablando de que esta cuestión del petróleo es la que realmente nos está destruyendo y efectivamente están poniendo el dedo en el renglón. En 2023 lo que vamos a ver son las versiones locales. Esperen ustedes en el Museo de Arte Moderno, alguien que tenga bien pegarse a uno de los cuadros de Frida Kahlo. Y particularmente esto de lo que está hablando es que dejó de ser, digamos que la versión amable de todo lo que era esta cuestión del calentamiento global. Ahora, resulta que hay un estudio que se llama Voces Jóvenes acerca de la ansiedad climática, la acción gubernamental y la herida moral, un fenómeno global. E hicieron una serie de encuestas en jóvenes de 16 a 23 años en todos los países del mundo y lo que dicen es que sienten muchísima ansiedad y sienten muchísimo miedo. ¿Y esto está sirviendo de algo? No está sirviendo de absolutamente nada. Uno de los mensajes que ahorita están sucediendo es esto que dice aquí abajo: dejen de decirle a los niños, a los jóvenes que se van a morir del cambio climático, porque básicamente lo que tenemos que hacer es cambiar la narrativa. El problema no es reversible ya, o sea, lo vamos a tener queramos o no queramos, y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las tecnologías que nos van a permitir luchar contra el cambio climático, adaptarnos al cambio climático y revertir eventualmente a mucho tiempo los efectos del cambio climático. Ahorita no podemos hacer nada para que se detenga, o sea, es algo con lo que vamos a vivir. No es un escenario de extinción, no hay la menor posibilidad de que la vida en la Tierra se extinga en el tiempo predecible, o sea, 100, 200 años se va a seguir viendo vida en la Tierra, y en esos 100 o 200 años el cambio tecnológico que va a sufrir la civilización humana, que va a gozar la civilización humana, precisamente van a permitir, si es que las cosas salen bien, de poner las cosas en orden. La generación más joven, la generación A y Z, ya saben lo que es vivir un año de cuarentenas, y precisamente por eso lo que sí se antoja en el futuro es que más que estarle dando a la gente culpa de si compra en Shein o de que por qué consume tanto, enfocarnos en nuestra realidad. En México la gente gana 7,300 pesos en un 80% de la población, 7,300 pesos al mes, y con eso no estamos haciendo tanto daño al mundo como cuando nos dicen, ay, es que hay hiperconsumo. Sí, cómo no, en Europa y en Estados Unidos, aquí no hay eso. Ahora, algo que está sucediendo, que se está poniendo bastante peliagudo, es que resulta que en el año 2019, antes de la pandemia, en México hubo 2,100,000 nacimientos, pero para el 2020 esto bajó a 1,629,000 nacimientos. Y en el 2021 no se recuperó. Resulta que nada más llegó a 1,912,000. Cuando nosotros hacemos la cuenta, resulta que nos faltan 700,000 niños. Y esto lo que va a afectar es el consumo hacia adelante. O sea, si no nacieron en estos años 700,000 niños, entonces tú no vas a vender ropita de bebé, no va a haber tantas cunas, no vas a poder vender carriolas, triciclos, etcétera. En un escenario en el que, por ejemplo, en Japón, ahorita, ellos tuvieron este mismo tipo de problemas hace muchos años y nunca lo pudieron revertir. Entonces resulta que en Japón venden más pañal de adulto que pañal de bebé, y muchísimos negocios que estaban dedicados a la infancia, kinder, primarias, etcétera, tienen que cerrar. Entonces, un escenario particularmente preocupante es si este es como en la película de Los Hijos del Hombre, eventualmente empieza a haber tal disminución de nacimientos que tenemos que enfrentarnos a un problema fundamental de crecimiento económico, fuerza laboral y pues básicamente el optimismo de que los niños, pues los niños siempre son el futuro de nuestra especie. Entonces, la actitud generalizada en la que no es como que las generaciones jóvenes estén muy contentas con esta idea de traer hijos al mundo, pues se está convirtiendo en que si realmente podemos sustentar la economía de un país con michis y suculentas. Algo que pasó muy curioso es que está empezando a cambiar, en otro orden de ideas, está empezando a cambiar mucho lo que era la figura del médico y la atención médica. En la pandemia nos dimos cuenta que tú simplemente, hasta en las aplicaciones como Rappi, etcétera, tú podías hacer que viniera alguien con su traje espacial y te hiciera una prueba de COVID. Pero ahorita hay un factor que, saliendo de la pandemia, empezó a cambiar radicalmente la atención médica. Entonces, por ejemplo, la dentistería, que ya lo hemos mencionado en otras presentaciones, se volvió casi que un tema de mall. Entonces está más cercano a ir a la estética, porque pues piensa que doctor te toque, vas con el que sea ahí dentro del mall y te va a dar pues, cierto servicio. Pero lo que sería la profesión probablemente de mayor respeto, como pueden ser los médicos,
Entonces están sufriendo un proceso en el que se están convirtiendo en una especie de sirvientes de lujo. En algunas ciudades del país, particularmente del norte, resulta que se da el fenómeno de que hay una boda y esta boda va a durar 2 días. Entonces hay un equipo médico, hay doctores y hay enfermeras que están listos de que cuando ya no puedes más, te meten a un cuarto, te ponen una serie de sueros y con eso literalmente te vuelven a poner en sintonía, te prendes, te levantas, te pusieron aditivos, vitaminas, etcétera, y estás listo para seguir echando relajo. Y esto que, por ejemplo, aquí hay una marca que se llama Wellness Drips, lo que ellos te dicen es que si vas a ir a cierto festival, ya tienen listo el camión donde te van a poder poner estas vitaminas, estos sueros intravenosos, y esto curiosamente lo anuncian grandes personajes de la televisión, como puede ser Montserrat Olivier, y es algo que pareciera una escena de la Roma imperial, donde había unos salones que se llaman los salones vomitorium, que tú estabas comiendo y cuando ya no podías comer más, ibas, vomitabas y con eso podías seguir en el festín. Y esto curiosamente de este tipo de atención, pues precisamente en un país donde no tenemos servicios médicos de Dinamarca, el que de repente se estén volviendo casi que parte de servicios recreativos, los servicios médicos, pues da cuenta de una traducción y de una cambio radical en lo que antes era la medicina, como la entendíamos como algo muy respetable, muy serio, y aquí es simplemente pues para echar más desma. Obvio, está disponible en Cancún, Tulum, Monterrey y Ciudad de México. Cuando ustedes le piquen ahí, pueden ir al Instagram de esta marca. Siempre escogemos cuál es la narrativa que está en el aire y que precisamente a partir de la ciencia ficción nos habla de cómo es el momento actual. En este caso es la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que no es que precisamente se sitúe en el año 2023, pero donde están pasando cosas que están sucediendo tanto en la novela como en nuestra propia realidad. Vimos en la televisión a Khloe Kardashian, que de repente está muy preocupada, se pone su bata, toma su neceser y se va al hospital y se recuesta en una cama y ya ahí en la cama, pues así llega perfectamente maquillada y arreglada, le entregan al bebé de vientre de alquiler que en teoría ella acaba de tener. Por supuesto, en algún lugar mucho menos lujoso y glamoroso que como en el que está ella, está la verdadera madre del niño, que se lo acaba de tener que entregar así nomás tal cual, naciendo y entregando. Esto tiene toda una serie de implicaciones éticas, pero lo curioso es que las clases altas de nuestro mundo tienen la capacidad económica para poder subrogar cualquier tipo de necesidad fisiológica. Entonces, tanto lo que pueden ser los temas del embarazo, como si pudieran inclusive subrogar algunos temas que eventualmente pudieran ser posibles, como la digestión, lo harían. ¿A quién? ¿Con qué pago? ¿Y de qué manera? ¿Se trata de trata? Entonces, esto que de repente aparecen bebés que fueron mandados a hacer suena como una utopía médica, pero en realidad está poniendo un escenario muy parecido al de Un Mundo Feliz, donde los niños, como se ve en la parte de abajo, nacían en unas cápsulas porque básicamente ya nadie quería tener bebés. Y particularmente en los últimos 2 meses, este servicio que se llama Ectolife es, por supuesto, ahorita todavía, digamos que imaginario, pero está hablando acerca de la investigación que todo el mundo está haciendo precisamente porque esto es un gran segmento de mercado, el poder tercializar ya ni siquiera con seres humanos, sino en este caso con cápsulas más cercanas a las máquinas, el nacimiento de los bebés. En la misma novela de Un Mundo Feliz había una droga que se llamaba el Soma, que todo el mundo estaba retacado de Soma y con eso se les iban todos los problemas. Ahora, curiosamente, esta es parte fundamental de la discusión de que las drogas deben de estar liberalizadas y dice, ay, gracias por cambiar mi vida. Literalmente estoy arruinando tu fuerza de voluntad y tu vida social. Nos encontramos en un momento en el que tú puedes hablar mal de la Virgen de Guadalupe, pero no puedes hablar mal de las drogas porque entonces sí te cancelan. Y esto es algo muy interesante porque en aquellas ciudades, como por ejemplo San Francisco, este libro de reciente aparición, San Francisco, está hablando de cómo de repente estas ciudades que legalizaron las drogas se llenaron de una cantidad de homeless, no simplemente gente que pues ya no podía pagar su casa, sino más bien homeless que están muy agresivos, con jeringas, etcétera, y empezó a haber una profunda degeneración social. Entonces, en este momento que nuestra sociedad tiene planteado como un tema de liberalidad que las drogas son buenas, sería un escenario también muy parecido a Un Mundo Feliz, porque hacia dónde nos está llevando algo en esta estructura.
En un mundo feliz todos los bebés los tienen en estas cápsulas donde nacen, pero aquellos que van a pertenecer a distintas clases sociales tienen distinto tipo de proceso de gestación. Entonces, por ejemplo, los alfas cuidan mucho al feto, lo nutren muy bien y nacen las primeras personas que van a ser los líderes de esta sociedad. Ellos no son producidos como clones, sino son seres individuales en el que según esto cada uno es diferente. Las castas en esa sociedad están divididas en los betas, los gamas, los deltas y los epsilones. Y particularmente, mientras más bajo estás en las escalas sociales, cuando tú eres feto, menos nutrientes te tocan e inclusive te echan un chorrito de alcohol en el cerebro para que no te desarrolles tan inteligente. Entonces, esto es muy curioso porque de repente, por supuesto aquí está caricaturizado, pero en un mundo feliz, de repente serían las diferencias sociales tan marcadas en las castas de la sociedad mexicana. Nuestras clases sociales altas pretenden ser los únicos que tienen derecho a ser libres, a ser líderes, y esta clase alta mexicana, que es de muy baja calidad, porque no son ni particularmente inteligentes, ni particularmente empáticos, ni tienen realmente como todos estas aperturas en lo que sería un mundo mayor. Entonces lo hemos visto como en este que vende departamentos, y casualmente en México estas clases altas son muy pequeñas. De hecho, se calcula que solo hay 600 personas en México que ganen más de 1 millón de pesos al mes, y de hecho la clase alta mexicana son menos de 1 millón en total. Se caracterizan porque no viven en México. La que seguiría sería la clase media alta, que en este caso equivalen a los betas. Tienen una gran individualidad y viven para satisfacer sus deseos. La clase media alta mexicana también se consideran líderes en las empresas, son de muy baja cultura, y pues básicamente, como se ve en el anuncio de abajo, el TEC de Monterrey está poniendo como tarea que la gente en algún semestre intente ver fuera de su estatus social, que tomen el transporte público, visiten el centro histórico, vayan a un mercado y compren productos de la canasta básica e intenten vivir un solo día con 172 pesos, que es el salario mínimo diario. Y pues básicamente ahí te das cuenta que pues no hay mucho entendimiento de lo que es la realidad del México verdadero. Los gamas en un mundo feliz serían el equivalente a nuestras clases medias, son amables y corteses, esto en la novela, amables y corteses pero nada inteligentes, mayor pues en puestos de servicio, en su vida fetal reciben mucho alcohol para bajar su inteligencia, y se queda un poco como esta clase media mexicana que es profundamente progre, entre comillas. La clase media mexicana anda como en 23 millones, la clase media, y resulta que se caracteriza por este involucramiento en todo tema de, pues estos temas como de cambio social, que son muy de redes sociales, pero que realmente no los llevan a la práctica. Entonces, esto es como el chiste de cómo se llama tu perro. Se llama clase media. ¿Por qué? Porque ladra, pero no hace nada. Y de ahí seguiría la base de la pirámide, que aquí está dividida entre los deltas. Esto sería la clase media baja, son consumidores masivos y dóciles, reprogramados para que no les gusten ni los libros ni las flores, y son hábiles manufactureros. Recientemente ha habido muchas discusiones de esto. Se considera de una manera totalmente equivocada que el gusto de la clase media popular y de la base de la pirámide en general es tan malo que ¿por qué oyen al grupo firme? Pues porque el grupo firme es una manifestación cultural gigantesca que ahorita en México está determinando todo tipo de tendencias. Y particularmente en un mundo feliz, los epsilones serían los 60 millones de personas en México que por desgracia están debajo de la línea de pobreza, y como dice en la novela, la casta más baja, que ya no pueden leer ni escribir, extremadamente obedientes y condenados a trabajos manuales muy sencillos. El drama gigantesco que estamos pasando en México es que desde el 2018 para acá hay 3 millones de personas que pasaron a engrosar los niveles máximos de pobreza extrema. Entonces, si hay 60 millones debajo de la línea de pobreza, hay 10 millones que están en la más extrema de las pobrezas y que básicamente pues no hay esperanza ahí. Entonces, curiosamente tenemos una sociedad que se podría equiparar con estos niveles. Algo que es muy curioso es que ahorita México le ha apostado muchísimo a las energías fósiles. Y como ustedes mismos saben, con esto de la energía sucia, recientemente Pemex abrió un pozo, hay un ojo de Saurón en medio del mar, donde se les inflamó un pozo petrolero, y resulta que precisamente con esto hay una serie de indicadores que se supone que esto es la Agenda 2030, que muchísima gente habla de, uy, que es una maravilla. Entonces, acaba de salir por un estudio que hizo la Universidad de Oxford. Entonces, en México en 2022
¿Cómo vamos en todas estas cuestiones? México en combate a la pobreza, ya se va a acabar la pobreza según estas metas de la Agenda 2030, ya estamos en un 95% de acabar la pobreza, 60% de hambre cero, 80% de salud y bienestar, una educación de calidad del 98%, imagínate, ya lo logramos. Igualdad de género 76%, agua limpia también 76%, y pues básicamente ves que nos están diciendo que vivimos en un escenario de jauja, ya lo logramos. Pero todos esos datos de la Agenda 2030, cuando los contrastamos con lo que realmente está pasando en México, chinga, ¿y cómo es que ya estamos en un 95% de acabar con la pobreza si hay 3.8 millones más de pobres en pobreza extrema y 10 millones en pobreza extrema y 60 millones de pobres en general? Según esto, dice que ya llegamos a hambre cero, cuando se abrió una estela de hambre a partir de la pandemia de COVID. Sabemos muy bien que en salud y en bienestar, esto que dice aquí, el IMSS le ofreció 88,000 pesos a Vanessa Dib, una mujer a la que le quitaron el útero, un ovario y le amputaron las prendas por negligencia. Esto que le amputaron las piernas, ella iba a otro tipo de cirugía mucho más sencilla y le hicieron todo eso y ya nomás le dieron 88,000 pesos. Se están cayendo los niveles de educación en México. Según la ONU, estamos en un 76% de lograr la igualdad de género con 10 mujeres al día asesinadas. Estamos a un 76% de lograr el agua limpia cuando se sabe que el 60% del agua superficial en México está contaminada. La producción de Pemex es increíblemente sucia. Según estas cifras, en México 3 de cada 10 mujeres no pueden lograr ingresos propios debido a que no hay trabajo para ellas, pero dice la cifra de la Organización de Naciones Unidas que ya estamos en un 60% de lograr el trabajo decente y el crecimiento económico. Todo esto que de repente estamos viendo está muy bien pactado a nivel político, pero resulta que no lo estamos logrando ni lo vamos a lograr. La Agenda 2030, curiosamente, tiene toda una serie de cosas que están unidas a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Y en una conferencia que ellos tienen en sus propios medios, dice que en el año 2030, dentro de 7 años, no tendrás nada y serás feliz. Y una de las cosas que han estado diciendo en sus conferencias es que hay que limitar el número de población en el planeta, y una cosa que tendríamos que ver con mucho tacto es que de repente de lo que están hablando es de la posibilidad de un primer mundo donde efectivamente ellos ya llevan 200 años desde la revolución industrial, pero para países como México difícilmente podemos cumplir con estas metas y difícilmente querríamos hacerlo en los términos que ellos están planteando, que básicamente pues lo que se dice es: nosotros los países blancos ya llegamos al máximo desarrollo, ustedes aguántense, quédense como están, porque pues no son como nosotros. Entonces eso es de particular atención. En la India hay una religión que se llama el jainismo, y resulta que no pueden caminar por ningún lado porque qué tal si matan un gusanito, y andan con cubrebocas para que no se les vaya a respirar una mosquita. Y algo que está sucediendo en general es que resulta que ahorita tenemos una idea de pensamiento donde ciertos grupos de población en México se niegan a comer animales, dicen que tienen una gigantesca empatía, pero a diferencia de los jainistas que viven con humildad, se erigen como el parangón moral de todos los demás. Y entonces básicamente le endilgan al prójimo que somos muy bajos porque no andamos en bicicleta, solo que vivas muy cerca de tu trabajo puedes andar en bicicleta. Si vienes desde Naucalpan para atravesar toda la ciudad, no hay manera de que te avientes 20 kilómetros en bicicleta diario. Y este tipo de cosas están como con una idea de soberbia, que de hecho también es lo que está detrás de esto de que muchísima gente se fue a trabajar desde la playa durante el COVID y ya se quedaron a vivir allá para seguir trabajando en home office, y que te ven con un aire de superioridad porque tenemos que seguir cubriendo los puestos de trabajo todos los demás. Y me consta que hubo gente que de hecho con esta distancia renunció a su trabajo, dice que se convirtieron en arbusto o en piedra, y resulta que ahora están en este sistema en el que tú solo puedes vivir a menos de que vivas en el privilegio, porque para todos los demás la idea del trabajo se sigue manteniendo. Esto ha provocado un enfrentamiento álgido en redes sociales, o sea, básicamente la superioridad moral de ellos versus la necesidad de vivir en la realidad de todos los demás, y de ahí empezaron a salir estos enfrentamientos de los whitexican, de esto de que de repente se erigen como vegano de yoga Bikram
con productos de CBD pagando terapia, que solo se puede hacer desde el privilegio. Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos que ver es que en el 2023 esta polarización va a continuar entre los discursos correctos, moralinos y puritanos, y les toca estrellarse con la realidad del mañana inmediato, que va a ser tener que vivir con cero idealismos, puras realidades, en una temática diferente, pero que para la gran mayoría de la población en México es el reto de tener un discurso menos blanco, porque eso no es lo que de repente a nosotros nos toca. Ninguna sociedad mexicana es ni Nueva York, ni San Francisco, ni California, y entendiendo realmente el contexto de que aquí nos tocó vivir. Este año sacó cierto banco que insiste que le digamos, quién sabe cómo, pero que se llama Vancomer, y siempre va a ser Vancomer, sacó este estudio que se llama La Ciudad del Año 2050. Ahí dicen que las ciudades en el año 2050 van a ser totalmente sustentables, verdes, total erradicación de la pobreza y que los coches, todos los coches van a ser totalmente eléctricos. Esto habría que tomarlo con soda porque resulta, hay un reporte de que en 2022 en España alguien se fue en coche eléctrico de Madrid a Sevilla e hizo 20 horas, 7 horas manejando el coche eléctrico y 13 horas cargando el coche. Eso ya de por sí ya no habla de que sea muy viable. O sea que si te lo hubieras echado en coche de gasolina, hubieran sido nomás 7 horas de manejo. Y resulta que esto lo puedo hacer porque en España hay actualmente 11,515 estaciones de carga. Las estaciones de carga de los coches eléctricos se llaman electrolineras. En México esto no lo puedes hacer porque resulta que existen ahorita, hoy mismo, solo el 0,86% de la posibilidad de coches eléctricos versus coches de gasolina. Y para el año 2050 tendríamos que tener 40,000 electrolineras en México, lo cual representa que a partir de ahorita y durante los siguientes 27 años se pongan 1,500 por año. Y esto tienes que luchar contra la concesión de las gasolineras, contra Bartlett, contra la CFE, y obvio no va a pasar. Entonces, esta idea de que el futuro siempre va a ser un lugar preferible, mejorable, y todas esas cosas raras que dice la gente que está en diseño de futuros, en 1994, hace 28 años, que es la misma distancia que hay del 2022 al 2050, 28 años, hace 28 años, en 1994, la Ciudad de México, pero en general todas, eran más transitables, más susceptibles de vivir y eran lugares mucho más seguros. ¿De dónde sacamos que en 28 años esas mismas ciudades se van a convertir en estas utopías? Resulta que aquí lo que habría que pensar es que hace 28 años, en 1994, tú podías mandar a un niño de 12 años en transporte público al dentista, donde tú quisieras. Actualmente esto no lo puedes hacer a menos de que quieras que a tu chamaco te lo entreguen en pedazos. Y eso es algo que ya todos estamos viviendo y que estamos viviendo con particular preocupación. O sea, todos ya tenemos un caso que conocemos que empieza a salir en las redes, desapareció este chavo, desapareció esta chava y lo encuentran y ya lo encuentran sin vida. Entonces, no estamos así como que mejor en el momento de las ciudades hoy respecto a hace 28 años, de donde sacamos que en el futuro cambian. De hecho, muchísimas cosas que tienen que ver con la urbanización, con todo esto de que se les cae el metro, le ponen segundos pisos a los periféricos, etcétera, se plantea que los coches eléctricos nos van a salvar, pero como dice muy bien en ese mensaje, no hay que olvidar que los coches eléctricos están aquí para salvar la industria de los automóviles, no al planeta. Entonces, ahí habría que tenerlo como muy claro. Y en esta cuestión de que las ciudades se van a volver lugares de total áreas verdes, pues muchas veces las soluciones que dan es, por ejemplo, esto de los jardines verticales, que cuestan una millonada de poner, como este arco que se puso en Avenida Chapultepec con el patrocinio de Nissan, y que ciertamente benefició a los que lo pusieron, pero que algunos años después, pues ya es simplemente un cascote abandonado, un esqueleto muerto de lo que fue un sueño que realmente, pues ahora sí que no es sustentable. Y esto también lo vemos, por ejemplo, en el periférico, que atravesando las distintas delegaciones, de repente tú ves un periférico horrible de concreto y una sección donde todo está increíblemente verde con estos costalitos de pared, pero pues eso es la acción del delegado y que seguramente pues tendrá por ahí su negocito. Cuando hablamos de esas cuestiones de futuro, habría que pensar en las inmortales palabras de José José, que lo que no fue no será. Entonces, antes de la pandemia, se hablaba de un proyecto como esto que está ahí, que de hecho iba a haber un montón de gente que no solo ibas a pedir tu súper, sino se iban a convertir en curadores de súper, e iban a entrar a tu casa con una cámara en el pecho, e iban a ir derechito, derechito al refri, y ahí te iban a acomodar todo, y ya después se iban a ir, tú los vigilabas a través de tu cámara.
Curiosamente, la pandemia nos dejó que es muy difícil dejar entrar a alguien a quien no conozcamos a nuestro entorno. Y por supuesto, este tipo de ideas no prosperaban. Lo que estaba detrás es algo que todo el mundo habla, que dice que la gig economy, que todo es esto de que vas a poder vivir con un trabajo de unas horas a través de una app, entonces se iba a convertir en un tema del futuro. Y yo no sé si a ustedes les ha tocado que llegue el Rappi del amor, que es que de hecho pides un paquete o pides comida o pides lo que sea, y llega un cuate con su novia en la misma moto o bicicleta abrazados y entonces ella se baja y te la entrega. Y esto es algo muy curioso porque a nosotros nos pasó en un focus group, encontramos una pareja, un muchacho y una muchacha y les preguntamos, ok, primera pregunta, ¿usted trabaja? No, nosotros no tenemos un trabajo. Achis, achis. Y pues, ¿cómo le hacen? Pues mira, nosotros venimos cada día a la Ciudad de México porque venimos de Coacalco y resulta que llegando a la ciudad vemos si compramos un pastel en Superama, lo cortamos en 10 rebanadas y en cajita, si compramos cupcakes y nos vamos a venderlo a las calles o si con una tarjetita de bicicleta nos ponemos a entregar cosas. Lo que hemos descubierto es que podemos trabajar un rato y después de eso descansar todo el día y regresar y volverlo a estar haciendo todo el tiempo. Oigan, ¿y ustedes con esto cómo pueden ganar dinero? Entonces ya te dicen que ganan una cantidad suficiente al mes, pero en realidad esto no tiene ningún tipo de seguro, ningún tipo o sea, no estás teniendo cierto trabajo que te vaya a asegurar que vas a tener una actividad económica particularmente factible en los años venideros. Y ya lo que está sucediendo es que, de hecho, en el futuro les vamos a contar a nuestros hijos que los del Uber en un principio pues te daban agüita y los coches venían limpios, pero después el servicio se les cayó totalmente. Esta idea de la gig economy, de la gente que va a vivir a través de entregar en estos servicios y aplicaciones, pues sonaba muy bien, pero se ha convertido realmente en un infierno. Y hay, por ejemplo, un señor que se llama Benecletero en Twitter, que es un repartidor que te cuenta todos los secretos de cuánto gana, cuánto le quitan. Un estudio de Oxfam, es en la esquina superior derecha, da cuenta de que la gente está ganando más o menos 53 pesos por hora, pero de ahí tienen que descontar la gasolina y el desgaste y no pueden cumplir sus necesidades básicas. Y particularmente aquí en México, algo que está sucediendo es que todo el mundo habla de innovación y de e-commerce y todas estas cuestiones, pero en la práctica, si tú pides Nespresso a través de comercio electrónico, si no vives en las lomas, te va a llegar por lo menos en 4 días. Ellos dicen que esto es porque te lo mandan en un vehículo ecológico, pero en la práctica te lo mandan en un suru color suru, de que de ecológico no tiene nada, porque se mueve con gasolina y particularmente grandes cantidades de smog. Y particularmente lo hacen en una aplicación que se llama 99 minutos, pero lo entregan a tantísimo tiempo y sin posibilidad de rastrear el paquete, que lo que te das cuenta es que no hay esta capacidad de entrega. Y esta capacidad de entrega en Estados Unidos, si tú pides algo en Apple, imagínate, pides una computadora, ellos se comprometen a que te lo entregan en 1 hora, estés donde estés. O sea, el servicio de entrega es increíblemente rápido. Y aquí en México no hemos podido eficientizar esas cosas. Cuando están diciendo que ahora sí el e-commerce ya llegó a salvarnos, tendríamos que empezar porque la experiencia de entrega se convirtiera en algo que fuera viable, tanto para los que lo entregan como para los que lo reciben, que sí se pudiera rastrear, que no te tengas que pelear y que den una experiencia que ni siquiera las marcas de lujo en México están pudiendo dar. En los Estados Unidos, por ejemplo, Target, a partir de la pandemia, lo que pudieron lograr es entregar en menos de 1 hora. Hicieron nuevas categorías de producto, entonces hicieron una línea gastronómica de bajo precio, una línea de ropa deportiva de bajo precio, una línea para decorar la casa y tuvieron toda la capacidad para hacer desde apps, puntos de entrega, puntos de recogida, de modo tal que todo el mundo pueda recibir su mercancía en menos de 1 hora. Esta idea de poder tener las cosas con rapidez, eficiencia y sin roces tiene que ver mucho con que la marca piensa en mí. Yo no tengo por qué pensar en la marca, porque a mí la marca, pues, o sea, tengo que pensar en cómo me satisface a mí. Y esto, por ejemplo, es muy curioso. Mi banco es Santander y cada vez que yo quiero hacer una transferencia, me tengo que acordar del nombre de la persona a la que le voy a transferir y además en qué banco está. Entonces me tengo que acordar que Angelina está en Banorte, que Soraya está en Santander, que Arturo está en Bancomer. Pues esto no es viable. O sea, a mí qué me importa en qué banco estén, simplemente tendría que ser a partir de los nombres. Pero esta cuestión de que sea sin roces y que la marca piense en mí es algo que todavía se tiene que trabajar mucho en México. Algo que está sucediendo es que el consumidor ya sabe que quiere las cosas y las quiere de inmediato.
después de 2 años de privaciones de la pandemia, que dice aquí abajo, el mundo es un desastre, así que he dejado de ahorrar para mañana, y que mucha gente joven está diciendo, no voy a ahorrar por la jubilación, voy a gastar mi dinero ahora mientras todavía tenemos cadenas de suministro. Entonces, lo que quiere el consumidor es que lo quiere ahora, lo quiere bueno, lo quiere a buen precio. Algo que se está deslizando profunda y poderosamente es que para el 2023 el consumidor mexicano ya no quiere que le carguen culpa, no quieren que le digan que el mundo se va a acabar y que además es su culpa de que se acabe. Entonces, esto también es muy curioso porque solo hay un pequeño porcentaje de población que le gusta estar asusando todos estos factores de la ecoansiedad. Y esto de que quiero pensar, que piensas en mí, no yo pensar en ti. Algo que es muy curioso es que particularmente la red social predominante, pues es por supuesto TikTok a partir de este momento. Y dentro de TikTok, este hashtag FYP tiene 34,000 millones de views, o sea, una cantidad que ni siquiera puedo mencionar. Y resulta que de esto de lo que está hablando es que ahorita tú puedes pedirle prestado a alguien su cepillo de dientes y no hay problema. Pero si le pides a alguien su TikTok, ni te lo deja tocarlo porque le echas a perder el algoritmo. Y el algoritmo está hecho para que te divierta a ti, para que cuando tú lo veas sean las cosas que te convienen, que te interesan, que te hacen sentir bien a ti. Y eso básicamente fue la raíz de por qué se convirtió en la red social predominante a partir del 2022, 2023 y en adelante. En Facebook te censuran una semana sí y una semana no. Yo no sé a quién le puede estar gustando que le estén dando de manazos, pero esto está hablando particularmente de que si mañana se acabara Facebook, yo creo que a nadie nos importaría. Entonces, muchísima gente nada más, tú entras a Facebook que son cementerios donde solo ves que está y que lo felicitaron en su cumpleaños, etcétera. Y particularmente Twitter, ahorita que está cambiando con Elon Musk, entonces es la red más polarizada, más violenta. Instagram se ha convertido en la vanidad de los millennials. Entonces, básicamente le está sucediendo algo muy curioso. Conseguir seguidores en Instagram es bien difícil. Y en cambio TikTok es así como la red generosa. Yo te doy likes, yo te doy seguidores. Entonces eso hace que la gente tenga mucho más gusto de compartir y particularmente por eso también se convirtió en la red predominante. Ya no es el escaparate de gente bailando. Tú puedes conseguir adentro todo tipo de información, consejos, tutoriales acerca de todos los temas. Y algo muy interesante es que se está convirtiendo no precisamente en una red social, sino en un buscador. Las generaciones Z y A, en vez de buscar en Google, buscan directamente en TikTok y ahí está la respuesta a todo lo que se te ocurra. En México se está convirtiendo en la red preponderante, cierra el 2022 con 60 millones de seguidores activos, de los cuales ya hay un 40% de generación Z y un 40% de generación millennial. O sea, de hecho, los millennials jóvenes, porque los millennials son una entelequia que va del final de los 20, o sea, como de 29 años hasta 44 años, entonces es bastante amplio. Los más jóvenes de los millennials se pasaron inmediatamente al TikTok. Y resulta que recientemente en la carta que manda cada mes Google, que se llama Think with Google y que tiene toda una serie de consejos de mercadotecnia, dice que para el 2023 lo que tú tienes que hacer es hacer videos cortos y que los tienes que hacer en formato vertical y con mucho sentido del humor y que estén muy chistosos. O sea que básicamente lo que está diciendo Google en sus consejos de Think with Google, que deberían de ser de cómo utilizar el YouTube, es que te están diciendo que hagas TikTok. Y esto es bastante sorprendente porque de hecho sí se convierte literal en algo que está cambiando todo el juego. Resulta que nosotros veníamos de redes sociales donde habíamos aprendido que el expresar nuestra opinión, eso nos causaba muchísimos likes. Entonces lo que aprendimos es a ser performativos. Pero esto de ser performativo hizo que el discurso público se fuera volviendo de un solo matiz. Entonces la gente aprendió que si hablaba de ciertas cosas, esas cosas les ganaban muchos likes. Y entonces lo que hizo fue polarizar a las sociedades porque tú querías expresar cuán consciente estabas de ciertos temas, aunque por supuesto no hacías nada. Entonces, las opiniones extremas veganas sin gluten, ultra politizadas, los nuevos fundamentalismos fueron venciendo todo a su paso y básicamente el mensaje fue, exhíbete, pero no te conectes. Y esto fue bien interesante porque lo que las redes sociales prometían es que íbamos a tener mucha interacción social, pero eventualmente en el exhíbete, pero no te conectes con nadie, lo que provocó fue que ya no nos gusta hablar por teléfono, ya no nos gusta la presencia física y eventualmente esto fue empujando a la gente a esta idea de aislarse en sus casas sin tener ningún mecanismo de conexión con los demás. Hay un estudio que se hizo que se llama The Hidden Drug,
la droga oculta, comparando la enajenación, polarización y golpeteo que hay en todos los países de Latinoamérica, y sale que resulta que Brasil y Argentina tienen unas redes sociales mucho más polarizadas y mucho más agresivas que las nuestras, y que particularmente en México nos lo llevamos más leve. Pero esto de que básicamente a través de su exhibición de opiniones las personas más se volvieron cada vez más extremas y básicamente liberticidas, son liberticidas porque si tú no haces lo que yo hago, entonces te odio, y que no hay la menor posibilidad de un discurso político ni un discurso público que tenga todo tipo de opiniones. Entonces eso enfocó en lo siguiente: hay tres redes, hay tres fuerzas que mantienen a las democracias cohesivas: el capital social, que es que tú conoces a mucha gente y como que tienen muy buenas conexiones, instituciones muy fuertes e historias compartidas. Y las redes sociales lo que hicieron fue carcomer el capital social a las instituciones fuertes. Ahorita ya nadie confía ni en la política, ni en la iglesia, ni en Televisa, ni en Salinas Pliego, ni en nada que tengas alrededor. Y las historias compartidas básicamente se volvieron en repulsiones compartidas. O sea, lo que la gente encuentra es que básicamente se unen solo a través de sus odios. Y esto no solo utilizaron las redes sociales, sino también lo utilizaron los políticos populistas. Si nosotros pensáramos cuántos seguidores hay por red en nuestro país, entonces resulta que de toda la gente que está en redes sociales hay una parte muy pequeña que es la que lleva la conversación. Cuando empezó el Facebook y el Twitter eran básicamente confesionarios, todo el mundo estaba subiendo qué le pasaba, su diario íntimo, etcétera, y ahora ya nada más la gente está viendo, pero sin opinar. Si nosotros lo pensáramos en otras redes sociales, resulta que el 99% de los usuarios en general son observadores pasivos. El OnlyFans, hay 1.5 millones de creadores que entretienen a 170 millones de suscriptores. O sea, los 170 millones pagan y solo hay un 1.5 millones de creadores que suben contenido. En Twitter es una proporción diferente porque, de hecho, el 97% de todos los tweets los produce solo el 25% de los usuarios. En Instagram es más o menos el 33% el que sube contenido. Y aquí tendría que ver que hay gente que sube poquito contenido y hay gente que realmente se dedica a ello, pero entonces resulta que esto es muy dispar quiénes son los que sí están subiendo las imágenes o no. TikTok es todavía más extremo. Resulta que de la cantidad de usuarios que hay, solo hay 100,000 influencers que tienen más de 1 millón de seguidores y que básicamente serían los que tienen la voz cantante, lo cual equivale al 0.05%. Y por ejemplo en YouTube, de una manera muy clara, hay 2.6 mil millones de usuarios a nivel planetario, pero solo hay 113 millones de canales, lo cual quiere decir que solo el 4.4% de esas cantidades gigantescas son las que producen contenido y que de eso los canales que tienen más de 10,000 suscriptores solo son el 1.8%. Cuando vemos que en países como Brasil la cantidad de creadores, de influencers son 4 millones y que en México esto solo anda como en 350,000, entonces la mentada economía del creador, que era la otra gran promesa junto con la gig economy, pues resulta que nos damos cuenta que son sueños guajiros. El gran problema de todo esto es que tienes que tener la infraestructura tecnológica, pero también tienes que tener algo que decir, y eso pues es bastante difícil de conjuntar. Ahorita ¿qué trabajo cuesta el trabajo? O después de la pandemia hay todo un segmento de población que básicamente dejó de encontrar trascendencia en la idea de trabajar. Y ahorita la idea es que simplemente porque existimos y porque somos seres humanos, tenemos derecho a vivienda, alimentación y salud, lo cual suena súper bien, pero nadie ha explicado cómo se va a financiar todo eso. Ahorita lo que se está empezando a pensar es que el tiempo libre es la parte más importante de nuestra vida. Dejó de tener importancia de lunes a viernes y solo a tener importancia el fin de semana. Y curiosamente en México esto está bastante equivocado cuando nos damos cuenta que solo el 10% de México puede estar haciendo home office. El otro 90% nos tenemos que dedicar a todo lo que sería desde economía de servicios hasta estar atendiendo el negocio, y de ninguna manera podríamos terciarlo a través de las pantallas. A mí me tocó ver en este 2022 a gente que conozco que tenía emprendimientos que sí funcionaba y que de hecho renunciaron a ellos porque empezaron a pensar que los estaban explotando, que es como si yo pienso que yo me exploto a mí mismo en Trendo. Es un poco psicótico. Y también una de las cosas que pasaron es que toda esta idea de las redes sociales performativas nos hicieron pensar en que estamos siempre victimizados
por la gente que no se emplea, etcétera, etcétera, y fueron creando una actitud particularmente negativa hacia esta idea del trabajo. En el Japón hay todo un segmento de población que son los hikikomoris, que son millones que se negaron a seguir saliendo a las calles y que se encerraron en la realidad de sus cuartos y se están convirtiendo en una crisis económica y de sociedad gigante, pero básicamente el fenómeno hikikomori se está empezando a replicar en muchísimas otras sociedades. Fenómenos como la angustia, problemas psicológicos, etcétera, están haciendo que se vea como una opción posible y vivible esta idea de encerrarnos. Hoy por hoy, en tema de todo lo que sería recursos humanos, es absolutamente imposible atraer talento, capacitar talento, empezar a trabajar con equipos y poder crear algo si no se hace en físico. Y de hecho, inclusive hasta correr a una persona, pues ¿cómo lo hago si yo nunca la he visto? Entonces, algo que está sucediendo con todo ello es que aquí hay dos visiones posibles. La idea de que el trabajo ya se acabó, nadie ha podido descubrir con qué lo vamos a sustituir. Y de hecho, ahorita ante la recesión, ¿qué va a pasar con todos estos personajes que, como ustedes saben, las grandes empresas ya están volviendo a las oficinas y eventualmente la infraestructura planetaria de oficinas, pero particularmente en México, la infraestructura económica que nos obliga a ir a lugares de trabajo porque la economía sí está planteada? Si no fuéramos a trabajar, ¿de qué va a vivir el viene la señora de las paletas? Entonces, esos son grandes preguntas hacia el futuro. Ahora, algo muy curioso, todo el mundo dice que ya no hay nadie trabajando en las oficinas y que ya todo el mundo está en home office. Y si eso fuera cierto, ¿por qué en ninguna ciudad bajó el tráfico? ¿Por qué sigue habiendo el mismo tráfico de siempre? Y eso habría que pensar en ello. Recientemente se estrenó esta película que se llama Strange World, y resulta que el papá está casado con su esposa, es negra, tienen un hijo de raza mixta, el hijo es gay, tienen un perro de 3 patas, y básicamente todo está hecho para una inclusión forzadísima. Y por supuesto fue un fracaso a nivel de taquilla. Pero recientemente en México resulta que hubo una encuesta que hizo el INEGI, esto lo hizo durante el 2022, es la ENDESIG del INEGI. Y una cosa que descubrieron es que en mi generación, la generación X, cuando tú le preguntas a las personas si se consideran dentro del espectro LGBT y todas las demás letras que inclusive pueden incluir bisexual, asexual, o sea, todas estas nuevas vertientes, te contestan que sí, entre el 1 y el 4%. Pero en cambio, cuando se lo preguntas a la generación Z muy joven, esto es antes de los 20 años, te contestan que el 33% se consideran de alguna parte del espectro de una manera disidente. Entonces, así como que realmente necesitan el mensaje puesto a fuerzas por Disney, es bastante poco probable. Recientemente, la marca principal de vestidos de quinceañera en México, que se llama Ragazza Fashion, hicieron una línea ya no de las princesas de Disney, sino de las malas de Disney. Y esto fue muy revelador porque resulta que tienes a Cruella de Vil, Úrsula Maléfica, y las niñas les parece que son personajes más interesantes. Ahora, también ha habido un replanteamiento en el mundo actual. Cruella de Vil ya no es simplemente una persona enloquecida, sino que tiene toda una serie de razones de por qué es como es, y es como un personaje más denso, más completo, de una feminidad, que lo mismo que está pasando con Maléfica, ahora sabemos en las nuevas películas que no simplemente es mala, o sea, que básicamente es un personaje multidimensional. Y esto las niñas lo están entendiendo y entonces las cuestiones del género se están volviendo espectros más amplios que por supuesto las generaciones jóvenes entienden de una manera radicalmente diferente a cómo las entendemos las generaciones mayores. Recientemente el mundo entero estuvo vibrando con los bailes de Merlina Adams en la serie, que lo estuvieron repitiendo todo tipo de personajes, muy respetables algunos como Alejandra Bogue, muy extraños de ver, por favor, me quiero limpiar los ojos, como la señora Dresser, acerca de una cosa política que se puso a hacer los mismos bailes. Pero esto básicamente fue la consecución de una tendencia que nosotros ya habíamos avisado, que es esta de la tendencia al mimo, que particularmente la generación Z le gusta mucho expresarse a través de grandes movimientos y gesticulaciones. Camille Paglia, la crítica cultural norteamericana, tiene un texto que dice que cuando llegó Lady Gaga, básicamente la característica que tenía es que no tenía expresión, que era una especie de emoticona bailando, que no te mostraba nada con la cara.
Y en cambio, ahorita todo lo que serían los lenguajes, desde las Blackpink, BTS, hasta lo que vemos en videos de Bad Bunny o el video de tiroteo de Rauw Alejandro, etcétera, lo que vemos es que la generación Z, igual que se comunica a través del TikTok, lo hace a través de grandes gesticulaciones y que eso es parte fundamental de su lenguaje. Esto, por supuesto, continúa durante el 2023 y está hablando de la manera en la que están adjetivando su propia identidad. Una tendencia a la que nosotros le llamamos el ocaso de la belleza es que en el 2023 tenemos que decirle bye a Mónica, Erika y Blanquita, que ya nadie se quiere vestir como ellas. Antes todos querían ser como ellas, pero en 2023 Mónica, Erika y Blanca ya solo es motivo de bostezo. Porque básicamente no es de que la gente ya no quiera ser cool, sino que lo que están encontrando son propias maneras de expresar ya no identidades como en las subculturas, donde todos se vestían iguales, sino más bien identidades donde cada quien está haciendo su propia versión de cómo tiene que ser su gusto, su estética y la manera de verse aesthetic. Y particularmente en estas búsquedas de lo aesthetic, entonces resulta que de repente acaban vistiéndose como señor jubilado y de hecho es la puerta donde se está abriendo la posibilidad de poder explorar otros cuerpos, no solo otros cuerpos, sino lo que está ahorita sucediendo con indignación y enojo, como en el caso de Tenoch Huerta, donde ha estado hablando de los problemas de inclusión que hay en la sociedad mexicana. Todas estas cuestiones están generacionalmente planteadas, pero en realidad nos están hablando de algo. Lo mismo que pasa en Estados Unidos con los temas de la representación a partir de diferentes razas, está pasando en México por esta profunda necesidad de diversidad. Algo que plantea la generación joven es que de hecho para ellos, para los grandes, para los viejitos del marketing, casi que solo existe el comercio físico y el comercio electrónico. Pero hay toda una serie de híbridos intermedios que las generaciones jóvenes entienden, desde las ventas de WhatsApp hasta lo que ya se ha hablado tanto en México de las nenis, que fue un fenómeno de la pandemia. Entonces resulta que en China una cosa que ha empezado a aparecer es que acabando la cadena de producción, se pone una chava con su aro de luz y entonces hace un streaming diciendo, acabamos de producir 27,000 de estos artículos de belleza, ¿quién los va a querer? Están en oferta, ahorita en tantos yuanes. Y en ese momento acaba por venderlos todos, pero ya se acabaron todos los intermediarios. Entonces resulta que tú lo que tienes es que puedes pasar de producción a venta directa sin tener ni tienda, ni estarlo mandando a anaquel, etcétera, etcétera. Y eso curiosamente es una forma alternativa de lo que sería esta idea del comercio electrónico. El gran problema que tiene México es que no tenemos bancarización y no tenemos dinero. Entonces, estos fenómenos que serían alternativos de cómo poder vender se convierten en opciones para el 2023 de cómo tendríamos que tener una imaginación mayor para poder entender todo lo que se está haciendo en las construcciones de los tianguis, del comercio informal y que son tan inherentes a la sociedad mexicana. Cuando los estudiosos hablan de que en China ya todo es comercio electrónico, resulta que en los mercados tradicionales tienen sus terminales para que les paguen con tarjeta, etcétera, y dicen, es comercio electrónico. No, es comercio tradicional que está teniendo una mimetización con lo que serían temas de comercio electrónico, pero no es exactamente la idea de que el e-commerce ya triunfó. Resulta que saliendo de todo lo que era la pandemia, en el mundo empezaron a aparecer lugares muy especiales como esta tienda que se llama Showfields. Showfields tiene sucursales en Miami, en Nueva York, tiene en varias ciudades de Estados Unidos y ellos mismos dicen que son la tienda más interesante del mundo. Y resulta que ahí no venden nada. Te rentan espacios y solo puedes rentar si tú eres una marca de comercio electrónico que no tiene punto de venta físico. Pero te dicen, mira, pero la tienda que tú pongas, tu corner, tiene que ser tan estético que todo el mundo lo saque en Instagram. Y si no es instagramable, no te queremos ver aquí. Y cuando tú llegas ahí, te sorprendes de la instalación que pusieron, pero no puedes comprar nada. Solo puedes comprar a través del comercio electrónico. Ahora, esta idea de que el punto de venta se convierte en un lugar particularmente alucinante desde un punto de vista estético, es algo que en México todavía no hemos podido lograr. Esta idea de las grandes tiendas, como podría ser el propio Showfields o algunos otros antecedentes como el Colette de París, de repente aparecen en México, en los barrios gentrificados, ciertas tiendas, como puede ser Hi-Fi o como pueden ser algunas otras de estas, que pretenden llegar a esa idea de experiencia, pero que no lo han podido realmente hacer para el gran público, ni con todo tipo de producto a todo precio. Y resulta que ahorita lo que se ve es que para el 2023
hay una nueva categoría que se llama el C-Commerce. Y el C-Commerce es la curaduría de qué es lo que estás vendiendo, cómo estás refrescando la mercancía, qué tipo de contenido pones ahí, cómo poder revolucionar la idea del comercio, cómo poderlo volver más conveniente y cómo poder tener más conexión con el espectador. Que de hecho, esto es una de las grandes preguntas que se hacen todos los mercadólogos. Se hacen estudios gigantescos de cómo tú puedes hacer un agua que tenga ciertas características. Entonces, de repente sacas la Bonafont o la Ciel o el agua de Juan Pazurita o la Santa María y resulta que el consumidor se supone que las va a comprar por ciertos adjetivos que tengan. Pero en la práctica, el consumidor entra a la tienda, abre la puerta del refri y con el anverso de la mano, sin ver, toca las botellas. La que esté más fría es la que se va a llevar y valió todo lo que tú habías investigado de que dice el customer journey y la lealtad del consumidor y todas esas cosas, pues resulta que en un tiempo de crisis económica la gente toma decisiones de consumo primero en cuanto a precio y después a partir de cuáles son las propiedades y las satisfacciones que les da. Esto es particularmente el secreto detrás de todas las tiendas que podrían ser el BBB, Coppel, Bodega Aurrera. Entonces, resulta que de lo que están hablando es de esta posibilidad de satisfacción inmediata, sin roces y sin culpas, pero que tiene que ver más bien con las características de qué me da a mí el producto. ¿Se acuerdan de esto que decía yo? ¿De qué? ¿Y para mí qué hay? ¿Qué me da a mí la marca? Bueno, entonces resulta que en Estados Unidos hay un creador que se llama Mr. Beast. Tiene 20 millones de vistas en YouTube, 20 billones de vistas. Y él llegó a la conclusión de que qué pasaría si de repente de esos 20 billones, solo un porcentaje muy pequeño le comprara una hamburguesa. Entonces abrió una cuestión que se llama Mr. Beast Burger y esto es muy revolucionario porque ya habíamos hablado de los Dark Kitchen. Entonces en un edificio, en un cuarto piso, hay una señora haciendo biscuits con su ombligo. Entonces tú no sabes ni cómo cocinan ni de dónde lo traen, pero lo pides a partir de la app y te llega. Entonces lo que hizo este cuate de Mr. Beast Burger es que en vez de poner locales o siquiera Dark Kitchens, se puso en contacto con todos aquellos que tengan una plancha caliente. Entonces en la comida china hay plancha, en la comida italiana hay plancha, en cualquier restaurante tiene una plancha. Y distribuyó el papelito de envolver la cajita y entonces resulta que cuando alguien pide en una app el Mr. Beast Burger, te llega de cualquier tipo de restaurante. Tú no sabes ni de dónde te lo trajeron, los restaurantes ni siquiera existen a ningún nivel y es un negocio que todos los demás pues pueden hacer hamburguesas mientras no están vendiendo comida china, japonesa, italiana, etcétera. Y con eso, de la noche a la mañana, tuvo literalmente cientos de sucursales o miles de sucursales sin tener la necesidad de poner su propia tienda. El consumidor quiere satisfacción. ¿Quién se lo trae? No le importa. Es un poco lo mismo que te pasa cuando tienes hambre. Si te lo trae Rappi, se lo trae Didi o si te lo trae Uber Eats, te vale. Tú lo quieres ahorita y lo quieres rápido. Quien te lo traiga más rápido es a quien le vas a dar tu dinero. American Eagle Outfitters, precisamente por esto, acaba de comprar unos centros de distribución que se llaman Quiet. Ahí ellos mandan toda la ropa que hacen y en Quiet hay unos robots que con código de barras leen qué prenda es y deciden a dónde lo van a mandar. Si lo mandan a las tiendas físicas, si lo mandan a un mall, si lo mandan a una departamental, ¿a dónde lo van a poner? Y resulta que American Eagle lo compró no solo para ellos mismos, sino que de hecho le dan el servicio en las mismas bodegas a Levi's y a Gap y a todo tipo de productor de ropa. Entonces, cuando tú estás comprando en Levi's, en realidad el que te lo trae es American Eagle. Y esto es algo que está precisamente cambiando todo el panorama, porque lo mismo que está pasando en el tema de la comida, entonces resulta que tú quieres satisfacción. ¿Quién te la da? No te interesa. Pero descubrieron que estos sistemas de distribución bajan la huella de carbono, son mucho más eficientes y son mucho menos contaminantes. La idea de una marca que se distribuye a sí misma para el 2023 se empieza a desdibujar y progresivamente en los siguientes años, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando cada vez más a ello. Hace poco Nike sacó este calzado que se llama Nike Spa Link y que de hecho es un calzado increíblemente innovador porque es como una especie de suela que es un croc con un calcetín que va arriba de la suela, y tú te lo pones y con eso creas un solo zapato. Pero esto es muy revolucionario porque es el primer zapato en la historia del mundo que no tiene pegamento, por lo cual la suela y el calzado son totalmente independientes y tú los puedes reciclar al 100%. Entonces, aquí el problema no es de que pensemos en cómo reciclamos las cosas que ya existen o cómo dejamos de producir o cómo dejamos de comprar, sino básicamente se requiere de una revolución total en el objeto como objeto mismo. Y de hecho, este diseñador del medio, Robert Quach, entonces es la misma idea, es una especie de calcetín que tú metes en una estructura, yo siempre le digo el croc,
Entonces tienes como un calcetín con croc armado por agujetas, y a la derecha es la propia versión de Adidas del mismo concepto. Entonces es una pieza plástica a la que le pones un calcetín en la parte superior. Pero esto lo que estamos viendo es que hacia el futuro inmediato lo que propondría es que tú le compres la suela Nike, pero el zapato que envuelve se lo compres Adidas, pero te lo entregue Puma en una caja de Panam. Entonces, resulta que todas esas hibridaciones son un concepto que realmente revoluciona la idea del retail. Esta es la parte final. Resulta que en muchos servicios de tendencias, analistas en todo el planeta, están hablando que el 2023 tiene un cambio de paradigma. La frase en inglés es un shift en el vibe. Y mucho de lo que se está mencionando es que claramente, haz de cuenta, tú te das el color de cómo empieza la música disco, porque todo el mundo se empieza a vestir de una manera diferente, o tú te das cuenta de cuándo aparecieron los hipsters y ya de cuándo de repente ya no hay ningún hipster. Y precisamente en ese mismo sentido están diciendo que a partir del 2023 hay un cambio en la onda general de las cosas. Ahí se está hablando de que va a ser un cambio estético, pero en realidad todos los servicios de tendencias, esto básicamente es ahí viene el lobo, ahora sí este año cambia todo, pero bueno, ahorita resulta que efectivamente hay varios factores que están planteando que sí hay un gran cambio de la vibra en general. La primera es que los millennials ya no son la voz principal, ya tienen 44 años en su lado mayor y de ninguna manera ya son jóvenes. El segmento joven realmente, que sería la generación Z, está entre 15 y 28, que de hecho precisamente por eso la voz cantante es la de ellos y no va a ser eterno, o sea, ya está ahí atrás la generación A. La generación Z y la generación A tienen una forma de cultura tan diferente que por eso crearon redes sociales mucho más adecuadas a su edad, como puede ser el TikTok, que también se está convirtiendo en el lenguaje predominante. En el consumo ni se acabó ni se va a acabar para volverse consciente, eso no está sucediendo, pero sí se está transformando a otras formas de consumo que ni son el e-commerce ni son el comercio físico. Entonces, desde la informalidad hasta el show a través de las tiendas, el retail se está transformando. Y además, este cambio tecnológico tiene que ver con que también está determinando el cambio en la vibra. El cambio tecnológico no tiene nada de meta, sino que más bien tiene que ver con una cuestión muy sutil que está empezando a suceder apenas y que de hecho nos está haciendo voltear a otras opciones en cuanto a la creación y en cuanto a la creatividad. Y eso voy a hablar ahorita. Otra consecuencia que viene de la pandemia, que nomás no se acaba, es que la gente revalorizó la idea de vivir en la realidad. Y por eso también Meta, pues nomás no acaba de convencer a nadie, porque la gente en realidad quisiera seguir estando allá afuera cada vez más con más experiencias. De hecho, para el 2023 todo el mundo está hablando del turismo de venganza. ¿Qué quiere decir? Que todo este tiempo que no puede salir, ahora sí quiero desquitar todo lo que me dé aquí. El 2023 entonces es el principio de la revolución más grande de la historia y esa revolución tiene que ver fundamentalmente con la tecnología. Si nosotros pensamos los siguientes años, del 2023 al año 2030, en el año 2030 resulta que la generación A llega de 22 años. Entonces, ellos particularmente están muy acostumbrados a vivir en crisis. Los sistemas educativos tronaron para ellos. O sea, de por sí les tocaron 2 años en pandemia, pero ya no fue como esta idea de, ay, tengo que estudiar. Eso ya para ellos ya no es algo tan relevante. La generación Z va a llegar al año 2030 con 36 años. Entonces, ya están precisamente en un momento de vida mucho más adelante. La generación Z no tiene tantos problemas con tener hijos como los millennials y particularmente entendieron la idea del emprendimiento, de partírsela para poder tener las cosas que ellos quieren tener de una manera muy diferente a como lo ven los millennials. O sea, para los Zetas no está todo esto de me están explotando, etcétera, sino que son muy de una transacción. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Si me das algo que me interese, yo te doy algo que te interesa. Y si no, no. Siempre están priorizando sus propios intereses, los cuales le hace ser más aptos para la vida real. Ya en el año 2025 deja de nacer la generación A y empieza a nacer la generación beta. Para el año 2030, los millennials ya tienen 50 años. Entonces ya son de edad avanzada, ya tienen que haber pasado todos los ritos de paso y particularmente para los millennials fue muy duro aceptar
que se estaban volviendo adultos. Ahorita mismo ya es muy difícil aceptar que se están volviendo adultos y por eso en gran parte está esta crisis con la idea del trabajo. El millennial se está volviendo un hipernostálgico. El millennial cree que la música empezó con los Beatles y acaba con Daft Punk y eso precisamente en muchos sentidos no les hace nada bien para poderse adecuar a los tiempos actuales. La generación X para aquel entonces del año 2030 va a tener en su parte superior de 70 años y pues ya es básicamente la generación que se está jubilando y lo que ahorita le llamamos los boomers, pues está básicamente por edad, pues está desapareciendo radicalmente en este deslizamiento generacional. El año 2030 va a ser completamente diferente en el panorama generacional. Ahorita lo que nosotros vemos es que si ustedes son aficionados a las películas de Terminator, el 29 de agosto de 1997, Skynet lo conectan y cobra conciencia. Y entonces resulta que hace una guerra total que acaba por destruir al mundo. Esta cuestión de una inteligencia artificial que despierta por sí mismo y se vuelve bélica, pues la hemos estado esperando de una manera muy profusa porque todo el mundo quiere, pues que el coche que se maneja solo. Particularmente ahorita Tesla medio está logrando un coche que se maneje solo en ciertos periodos de tiempo, en ciertos trayectos, pero habría que tomar en cuenta que un Tesla cuesta por ahí, el baratito, no muy equipado, como 1,200,000 pesos. Así que como que tú digas, híjole, este es el coche para la gran familia mexicana, no va a pasar. Y en esto de las fechas donde la inteligencia despierta, resulta que apareció una aplicación que se llama Midjourney, que en su versión 4 la hicieron totalmente abierta ya a toda la gente y se echó a andar el 10 de noviembre del 2022. Esto que es la primera versión ya pública de Midjourney, resulta que tú ahí te metes, le escribes un texto y este texto que tú le escribas, la máquina lo interpreta y lo interpreta como imagen. Entonces, resulta que esto que podría parecer algo muy inocente, está haciendo un cambio revolucionario y que eventualmente va a hacer que todas las profesiones creativas tengan que entrar en un profundo momento de crisis. Entonces, esto lo va a hacer mucho más allá de todos estos que hablan del white design can do, lo que puede hacer el diseño blanco. No, no es eso. O sea, esto básicamente es hablar de un diseño que se va a tener que transformar en todos los órdenes. La idea de que una inteligencia artificial pueda hacer productos, esto no es dentro de muchos años. Ustedes ahorita le pican, ahorita que descarguen el estudio, si tú le picas a esta página que se llama This Sneaker Does Not Exist, este zapato no existe, resulta que te enseña un zapato generado en inteligencia artificial, pero te dice, a ver, ¿lo quieres más futurista o lo quieres más normal? ¿Lo quieres muy creativo o lo quieres poco creativo? ¿Lo quieres más clarito o lo quieres más oscuro? Los dos negros que están abajo se generaron así. Entonces tú puedes hacer la versión exacta del calzado que te parece interesante. Esta página, digamos que es recreativa, pero la idea para la creación de prototipos, cadenas de producción, nuestros amigos de Zapica, es esencialmente revolucionario en los procesos de producción, en este caso de calzado. Y lo que está a la derecha lo hizo Midjourney bajo el prompt de que hiciera calzado de Nike inspirado en Comme des Garçons. Entonces tú le puedes decir qué marcas quieres que incluya en un producto y esto es el tipo de proyectos que hace. En 60 segundos después, tú tienes ese acabado fotográfico simplemente escribiendo qué es lo que quieres. Entonces, esa capacidad de generar imagen, aquí, por ejemplo, está en todo el tema del interiorismo. A la izquierda, estos dos que están en los recuadros cuadrados, resulta que una agencia en Nueva York les pidieron que tenían que construir una casa, un departamento, pero que tuviera todo el vibe de Tulum. Entonces, en 3 días y a través de Midjourney, describieron cómo la querían y esas fueron las imágenes generadas. A partir de las imágenes generadas, hicieron el proyecto total y lo pudieron tener en un tiempo récord. Pero, por ejemplo, en el tema de lo que está en medio, si tú le das las dimensiones de espacio, las características de color, cómo quieres la cocina, entonces ya mientras más descriptivo seas, más exacta va a ser la imagen que obtengas. Y esto, lo interesante es que son espacios normales. O sea, Midjourney tiene también la capacidad de hacer diseño totalmente convencional, pero en segundos. Entonces, pues esto cambia radicalmente todo lo que sería el tema de la creatividad. Y por supuesto, puedes hacer cosas payasónicas como esto que está en la esquina inferior derecha. Pues está divertido, pero poco práctico y poco viable. De hecho, en el tema de diseño de objetos, tú le puedes decir que desarrolle cuáles serían todas sus partes, cómo se vería con otros productos, o en este caso, fachadas de arquitectura basadas, tú le dices en qué tipo de hoja, en qué tipo de planta. Ahora, esto es apenas el principio.
En el 2023, Midjourney va a seguir creciendo. De hecho, Midjourney es una iniciativa que si es del 15 de noviembre para acá, entonces lleva ahorita mes y medio. Pero en ese mes y medio ha evolucionado de una manera increíblemente acelerada. Esto, por ejemplo, yo le di a Midjourney las características de nuestra tendencia Atlantis y de nuestra tendencia abducción, y a partir de eso le dije, Atlantis tiene que ver con temas marinos, Avatar, o sea, le di todas las referencias acuáticas y le dije que me hiciera streetwear. Un minuto después me hizo esas imágenes, y cuando le pedí la tendencia abducción, un minuto después le pedí que me diera el trazo plano de lo que sería la prenda. Todavía no lo entiende al 100%. O sea, esto tiene apenas un mes, entonces hay que darle un poco de tiempo. Pero resulta que durante el 2023 lo que vamos a poder tener es la posibilidad de describir qué quiero, que me lo enseñe en imagen, autorizar esa imagen, que me haga el trazo plano y que inclusive gracias a eso lo podamos lanzar directamente a producción. Lo que antes tomaba semestres de que en las escuelas te enseñaban a tener un tema de inspiración, en este caso el tema de inspiración toma segundos. El creador se vuelve curador y a partir de esto puede hacer un producto totalmente automatizado. Hace algunos años, David Hockney, que es un artista que estuvo en el pop en Inglaterra, resulta que él hizo una investigación que se llama Secret Knowledge. Lo que él estuvo viendo es que en el pasado la pintura era como muy burda y que de repente la pintura se vuelve hiperrealista. Entonces la muy burda es este Cristo que se ve aquí del lado izquierdo y abajo una pintura de Velázquez, ¿no? Del Triunfo de Baco, que lo vemos y el señor, bueno, parece retrato de lo bien pintado que está. Pero lo que dice David Hockney es que más o menos en el año 1400, los artistas descubrieron las lentes y descubrieron cómo podían proyectar imágenes. Y a la hora de proyectar imágenes, lo que podían hacer era calcar la realidad y entonces entendieron todos estos procesos ópticos que les permitieron hacer una imagen hiperreal, igualito a la realidad. Y que todo esto continuó hasta 1836, cuando se inventa la fotografía. Y que cuando se inventa la fotografía, entonces el peso del realismo ya no lo tiene la pintura, y una vez más la pintura empieza a enloquecer. Entonces, básicamente empiezan impresionismo, fauvismo, cubismo, todos los ismos, y eso hace un arte que no necesita representar exactamente la realidad como tal, porque la fotografía ahora tiene esa función. En los años 90, la fotografía tuvo un colapso, porque básicamente empezó la tecnología digital y hubo gente que se súper enojó, que decía que la fotografía digital no era fotografía. Y de hecho la fotografía se ha empezado como a desdibujar. O sea, ya todo el mundo tiene las cámaras en el cel y curiosamente todos tenemos Instagram, pero ya no hay estos grandes fotógrafos como Don Manuel Tina Modotti, Álvarez Bravo, precisamente porque el medio se transformó de una manera radical. Hay una sobreproducción de imágenes que básicamente nos permiten compartirlas y estas imágenes son imágenes sociales. Ahora, algo que está sucediendo es que en todo este tiempo, ya habló Walter Benjamin de la reproductividad de la imagen, y curiosamente hoy este término que acabo de inventar en la tarde, la A-imagen. A-imagen porque es AI, Artificial Intelligence, imagen. Esta A-imagen, lo que ustedes están viendo a la derecha, estos vaqueritos, yo simplemente escribí que quería ver un chavo vaquero en un salón de belleza en 1950, que todos los muebles fueran rosas. Y en un minuto lo que me hizo fueron todas estas versiones. Ahora ya no solo estamos hablando de la reproductibilidad de la imagen, sino que estamos hablando de la aleatoriedad de la imagen. Puedo yo tener miles de imágenes basadas en el mismo texto y todas tienen una calidad absolutamente fotográfica. Resulta que este Midjourney del que les hablo no es un programa, es un chat. Entonces se hace a través de Discord para que tú puedas platicar con ella. Cuando tú trabajas con Photoshop, Photoshop es un programa, pues estás ahí tú solito con tu computadora con él. Pero en cambio, como este es un chat, tú ves lo que hacen todos los demás ven lo que haces tú, y entre todos aprendemos. Los humanos a convivir con Midjourney, Midjourney a convivir con nuestras ilusiones, con nuestros sueños y con nuestras imaginaciones. El poder imaginar, o sea, no nomás lo que veo, sino ver en la mente algo que no estoy viendo en los ojos, fue la puerta a la inteligencia humana. Y ahora en este caso en las máquinas es la puerta hacia la inteligencia de las máquinas. En 2023, hacia noviembre, Midjourney va a poder hacer esto mismo con video.
O sea, que estas imágenes que ustedes ven a la derecha se empiecen a mover en tiempo real y eventualmente las propias inteligencias artificiales escribirán los guiones y escribirán los textos. Esto es una revolución como no habíamos vivido antes. La misma tecnología, por ejemplo, en una interacción que tiene IBM con Simrise, es un programa de inteligencia artificial que se llama Filira y esto se llama Makes Perfect Sense. Esto de Makes Perfect Sense resulta que tiene una biblioteca de 3 millones de compuestos, o sea, resulta que le dieron la molécula de la lavanda, la de la vainilla, todas 3 millones de moléculas posibles de oler. Y resulta que la inteligencia artificial las combina y te da un perfume, pero es un perfume que es estético. Entonces, esto que es estético, como la imagen que ustedes están viendo ahí, creo que esto no se los había dicho, pero lo voy a develar, ahora sí que ya pa' qué. Todas las imágenes del estudio de tendencias 2023 de Trendo fueron generadas con inteligencia artificial. Entonces, nada de esto existe. Fueron hechas en segundos por parte de todo el equipo, que a partir de este momento y en adelante vamos a estar generando todas nuestras imágenes a partir de estos sistemas. Entonces, la idea de que genera imagen es que no genera cualquier imagen, genera una idea altamente estética, como esa botella que ustedes están viendo ahí. Y resulta que lo mismo hace Filira. O sea, hace un perfume que va a tener un gran grado estético o puede ver en las tendencias qué es lo que el planeta está buscando más. Entonces sabe, híjole, este necesita más ylang ylang, este necesita más vainilla, a este le voy a poner más toronjil, este va a llevar más bergamota. Y a partir de eso hace esencias que de hecho tienen que ver con una concepción totalmente diferente de cómo se crea el producto, cómo lo consumimos los humanos, cómo nos llega a través de la olfateridad, de la sensorial, de la idea de pensamiento a través de los sentidos y que precisamente por eso se vuelve súper revolucionario. Pero estos mismos sistemas de inteligencia artificial, resulta que hay uno que se llama AlphaFold. AlphaFold lo que está haciendo, esto lo hizo hace un mes, o sea, no lo hizo hace 5 años, nada, hace un mes. Resulta que le pidieron que la humanidad actualmente conoce 180,000 estructuras proteínicas. Esto quiere decir cómo se ensamblan las proteínas para poder crear aminoácidos, etc. Y le pidieron que ella hiciera sus propias versiones. Entonces resulta que esta inteligencia artificial, AlphaFold, hizo 200 millones de estructuras proteínicas tridimensionales. Estas moléculas que hizo, o sea, te dice cómo van a funcionar, con qué se correlacionan. Todavía no hemos podido investigar. O sea, los humanos no hemos llegado a entender esto que acaba de hacer AlphaFold, porque lo hizo hace un mes. Pero estas moléculas van a dar la puerta a crear vacunas, medicinas, antibióticos. Y uno de los grandes problemas que tenemos ahorita con el problema del calentamiento global es que nuestros materiales vienen de la Segunda Guerra Mundial. El plástico se inventó en la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, los textiles, rayón, viscosa, acetato, nylon, etcétera, son textiles que vienen de aquella época. La idea de que se puedan crear polímeros complejos a través de la simulación de inteligencia artificial es la puerta a que tengamos una nueva cultura material con materiales nuevos tan milagrosos como los de aquel entonces, pero con todas sus bendiciones, pero ninguna de sus maldiciones. Es concebir la materialidad del mundo de una manera que nunca lo habíamos hecho. Entonces, esto abre la puerta a todo lo que sería la materia. Resulta que esto que les estoy contando tiene que ver con una serie de tecnologías que se dieron a partir de OpenAI. Nosotros lo vemos ahora por el Twitter, ahora resulta que todo el mundo odia a Elon Musk por andar liberando al pajarito azul de su jaula y por haber expulsado a los fariseos del templo, pero resulta que no es por el Tesla. O sea, nosotros los mexicanos pobres, pues nomás conocimos el Tesla porque nos subimos a un Bit, pero en realidad Elon Musk desde el año 2017 hizo este proyecto que se llama OpenAI. Le metieron $2 billones y con eso lo que lograron fue hoy las tecnologías de DALL-E, las tecnologías de chat, esto que se llama chat GPT, que resulta que es inteligencia artificial que permite que tú hables con ella y esa inteligencia artificial pueda generar texto. Entonces llega la ministra corrupta y le dice, hazme mi tesis, y el chat GPT lo hace. Entonces, esta idea de crear una inteligencia artificial, dice Elon Musk, que él lo hizo para que la inteligencia artificial fuera noble y bien intencionada. Entonces, no sabían cuánto tiempo se iban a tardar. Resulta que de 2017 a finales de 2022, ahorita es la gran explosión y básicamente el problema es lograr inteligencia artificial que no solo responda a comandos, así que tú le digas izquierda, derecha, arriba, abajo, sino que responda a como hablamos los humanos, tantito.
medio por allá, hazle como así, lo quiero más rosita. Entonces, esto que nosotros en español lo podríamos decir inteligencia vaga, en inglés se llama fuzzy logic, y esto básicamente lo que está haciendo es la posibilidad de interactuar con las máquinas de una manera como nunca lo habíamos hecho. Ahí lo que ustedes están viendo abajo es DALL-E, que es esto como hacía las imágenes en julio del 2022. Le pedimos que hiciera a Mark Zuckerberg en Tepito con Carmen Salinas, e hizo eso que pues sí da la pala, pero se ve muy mal. Y ahorita lo que vemos es un Midjourney de diciembre del 2022, en donde nos damos cuenta el avance que tuvo en 6 meses. Resulta que estas tecnologías, ya dijeron en OpenAI, están duplicando su capacidad cada 3.4 meses, lo que marca una velocidad exponencial en el despertar de la inteligencia artificial. Esto quiere decir que dentro de 3.4 meses, todo lo que les enseñé va a estar al doble, y dentro de 3.4 meses en exponencial al doble del doble. Entonces, Elon anunciaba que iba a hacer robots, Elon anunciaba que iba a hacer sus coches, cuando en realidad ni sus coches ni sus robots hubieran funcionado si primero no se picaba la idea de la inteligencia artificial. Por eso es que la singularidad está cerca. Hace 20 años yo empecé a acercarme a Kurzweil y a todos los que eran los científicos que en aquel entonces hablaban de cómo lograr que las máquinas despertaran. Si esto sucedía, entonces resulta que los problemas de la humanidad, ecología, pobreza, producción material, tenían una esperanza. Teníamos la esperanza de que las máquinas entraran al quite y eventualmente nos ayudaran con todo eso. No sonaba viable, pero esta es la puerta. Entonces, esa es la puerta a algo que va a suceder. Mientras tanto, resulta que siguen hablando muchísimo de todo lo que sería Meta y el multiverso. No, Meta lo único que tiene de Meta es el meta fracaso que tiene, porque resulta que esto que está intentando, las marcas lo quieren ya, porque todo el mundo pues oye a Zuckerberg y de verdad se están creyendo lo del metaverso. Pocas personas que son muy ricas se han podido meter a esos metaversos a jugar, etcétera. Y resulta que algo que sí sucedió es que acaba de subir en un 31% los reclamos de seguro de gente que tiene accidentes muy graves por utilizar los lentes en la cara. Recientemente, Eugenio Derbez estaba jugando con su unidad de virtual reality en Meta y se dio tal changazo que se rompió el hombro, le tuvieron que poner 17 clavos y ya le andaban cortando el brazo. Entonces, esto pues básicamente no se ve muy viable, y aunque Meta está sacando videos como el que está en el link, entonces resulta que ese es el video de un osito de peluche que lo tiran a la basura por inútil y le ponen la realidad aumentada y descubre que todavía puede servir para alguna vida virtual, lo cual es una idea espantosa. Pero resulta que tú para poderlo utilizar necesitas un celular de gama alta más tus lentes, entonces viene saliendo en 40,000 pesos todo el kit, así que como que para la realidad económica de México no se siente tan sencillo. En 2023 los metaversos ni van a llegar ni están en vías de llegar. Esto es sueño guajiro de gente que no sé por qué le gustaría irse de la realidad hacia esos mundos virtuales. Pero mientras tanto, todo lo que les conté de la imagen, la inteligencia artificial, la creación de textos por entidades artificiales, etcétera, está a la vuelta de la esquina y eventualmente va a cambiar radicalmente nuestra manera de vivir. Dice Elon Musk, esta es la última lámina, dice Elon Musk que él hizo todo esto de OpenAI para que no vaya a caer en malas manos la inteligencia artificial. Esto habría que tener cierto cuidado. Resulta que en el final del 19, principios del siglo XX, hubo este personaje. Este personaje es Sigmund Freud. Él particularmente inventó el psicoanálisis con la idea de que si tú hablas de lo que está pasando en tu vida interior, vas a poder liberarlo y eventualmente con eso vas a tener cierta cura acerca de cómo te sientes a partir de ciertos íconos, símbolos, arquetipos con otros autores, pero que pues básicamente es el asunto. El psicoanálisis abrió la puerta a la mente. Sigmund Freud era judío y le tocó todo lo de Hitler. Y en los Estados Unidos tenía un sobrino nieto que se llamaba Edward Bernays. Entonces Edward Bernays se preocupó mucho y sacó a su tío de Austria, se lo llevó primero a Inglaterra y luego se lo llevó a Estados Unidos, publicó sus libros, cobró bien cobradas las regalías y dijo, yo voy a usar todo lo que me enseñó mi tío. Entonces, él se convirtió en el padre de las relaciones públicas y a él, por ejemplo, llegaron unos fabricantes de cigarros, los fabricantes de Lucky Strike, y le dijeron, oye,
pues es que todos los hombres fuman, pero las mujeres no fuman. ¿Qué hacemos? Yo ayudo. Entonces resulta que con las sufragistas mandó a unas modelos fumando y las sufragistas dijeron, ay, ¿estos por qué fuman? No, yo no estoy fumando, amiga. Esto que traigo es la antorcha de la libertad. Yo hago esto para liberarme del yugo de los hombres. No, pues todas le entramos. Entonces convenció a los sufragistas de fumar y con eso logró que de los años 20 a los años 50 la gran mayoría de las mujeres en Estados Unidos fumaran. Y un día le llegaron con él, resulta que la vida, pues todo el mundo ya estaba yendo a la oficina rápido, etcétera. Entonces nada más se aventaban un café y se iban. Y vinieron muy preocupados los productores de tocino, de huevo, de jamoncito, los de las naranjas de Florida. Y le dijeron, oiga, señor Bernés, ya nadie nos compra para desayunar. No hay problema, yo ayudo. Entonces Bernés hizo cientos de notas de periódicos falsas que decían que de acuerdo a una investigación de la universidad tal, el alimento más importante del día es el desayuno y que si tú no comías huevito, tocino, tu juguito de naranja y tus huevitos con jamón, te ibas a morir. Entonces, desde entonces creemos que el desayuno es la comida más importante del día. Básicamente, Bernés lo que inventó fue la manipulación e hizo un libro que se llama Propaganda, que se lo leyó Goebbels, y con eso aplicó para el triunfo de Hitler, paradójicamente, porque Edward Bernays también era judío. Sorprendentemente, la misma relación que tiene Edward Bernays con su tío Sigmund Freud, Edward Bernays tuvo a su sobrino nieto. Ese muchacho, el sobrino nieto de Bernays, resulta que se llama Mark Randolph, es el fundador y CEO de Netflix. Cuando tú estás viendo Bridgerton con inclusión racial, cuando ves ciertos temas en las series, hay que pensar que viene de una familia de gente que inventó cómo convencer, cómo manipular y cómo manejar la mente humana. Porque resulta que aquellas cosas que de repente vemos que son inocentes, no las son. Y sigue habiendo debajo de la cama los monstruos de la razón. Eso hay que tener mucho pendiente en este 2023 que se avecina. Tenemos que confiar. El otro día que estaba yo confuso y alguien me dijo, qué triste me pongo de oír lo que me dices. Yo les puedo decir que yo personalmente estudié artes visuales, estudié diseño gráfico, nunca había generado tal cantidad de imágenes y nunca me había divertido tanto que como en este último mes con el Midjourney. Es equivalente a como cuando se inventó el internet. Así me estoy divirtiendo. No lo vean como que vamos a perder nuestras habilidades. Véanlo como que vamos a tener la capacidad de hacer más, de pensar más e imaginar más. Este es el equipo Trendo con el que realizo estas investigaciones y espero que en este 2023 nos den el privilegio de seguir contando con su atención para poder seguir hablando de lo que de verdad quiere el consumidor mexicano, no sueños guajiros, no cosas raras, no que todo el mundo va a andar en bicicleta, no, que dice que ya nadie va a comer carne, que dice que todo el mundo va a comprar ropa de segundo, pura payasada son esas. Que podamos hablar realmente de qué es lo que la gente quiere, de cómo poder dárselo y de cómo poder sobrevivir en este año de recesión. Les deseo el mejor de los años. Yo soy Gustavo Prado, síganos en todas las redes y muchísimas gracias. Bye.